¿Me escuchas, Luis? Aló, Luis. Aquí. Ajá, Luis, ya estamos entonces aquí, que Sí, ya ves no es que no te oía. ya ves el Dime. cuadro con los tres, con los dos agregados y el multiplicador, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Ya estaba viendo toda la exposición que estabas haciendo, pero no me oías. Ok, perfecto. Entonces ya te cedo la palabra, pues. Adelante. Ah, que lo explico yo. Sí, sí, adelante. No, es Ok. que no sé cuál pregunta estabas tú respondiendo. Ok, no, estábamos en el tema de entender el multiplicador monetario, pero entonces aprovechemos el tema de la pregunta del multiplicador monetario para entender, jóvenes, que los agregados monetarios al final de cuentas son pasivos que tiene el sistema financiero con el público. ¿Por qué son unos pasivos que tiene el sistema financiero con el público? Unas obligaciones, porque el dinero es de las personas. Las personas tienen ese dinero y lo utilizan o lo invierten, bien sea que lo dejen en efectivo, bien sea que lo tengan en instrumentos dentro de los bancos, o bien sea que hagan otro tipo de inversiones en bonos o en acciones. Entonces, aquí nos concentramos en el mercado monetario, y en el mercado monetario ellos deciden esa parte del ahorro que se genera en la economía, llevarlo a los bancos y tenerlo en instrumentos financieros. Entonces, lo primero que vimos ya fue el agregado monetario, la liquidez monetaria, que al final es la oferta monetaria, porque es la cantidad de dinero, monedas y billetes y depósitos que hay en la economía, ¿de acuerdo? O sea, toda esta sería la oferta monetaria, y esa oferta monetaria, recuérdense que hay dos grandes oferentes, el Banco Central y los bancos. ¿Por qué el Banco Central? Porque el Banco Central es el que tiene esa potestad de imprimir esa moneda fiduciaria, es decir, esa moneda cuyo valor está decretado por las leyes, y ellos emiten ese dinero y luego ese dinero entra al sistema financiero. Cuando entra al sistema financiero, ese flujo dentro del sistema financiero hace que el dinero literalmente se multiplique, ¿sí? ¿Por qué? Porque una misma pieza monetaria es capaz de ir circulando muchas veces en el sistema financiero. Y por eso uno puede ver cómo el dinero primario creado por el Banco Central, que es el agregado monetario, base monetaria, se multiplica, se expande cierto número de veces y obtenemos la liquidez monetaria, que es la oferta total de la economía. Entonces vayamos con calma. El Banco Central imprime esa primera cantidad de dinero, ¿verdad? Ese dinero entra al sistema financiero. Cuando entra al sistema financiero, los bancos pueden prestar un porcentaje de ese dinero que entra como depósito, pero una parte tienen que guardarla, congelarla en reservas bancarias. Y esas reservas bancarias son manejadas por el Banco Central. Por eso es que van a ver que dentro de la base monetaria están las monedas y billetes y las reservas bancarias. Dinero que realmente es dinero de los depósitos o porcentaje de los depósitos que está congelado, que está depositado en el Banco Central. Entonces, ese sería todo el dinero primario. Luego ese dinero, el resto del dinero que es depositado en los bancos, se genera un circuito en el cual los depósitos se prestan, ese dinero de alguna manera vuelve a entrar al banco como depósito, se vuelve a prestar y se va ampliando la oferta monetaria. Entonces, finalmente, el multiplicador es las veces que se expande el dinero base emitido por el Banco Central. Este va a ser dinero primario y ese dinero se va a expandir varias veces dependiendo de todo ese circuito de circulación que va a tener el dinero en el torrente bancario. Por supuesto, sale al mercado real, se realizan transacciones, vuelve otra vez a depositarse el dinero en los bancos. Inclusive es importante entender que hoy por hoy la parte de las piezas monetarias, las monedas y los billetes, son apenas el 10% de la liquidez mundial. El resto del 90% es dinero electrónico, es dinero que está de forma contable, es dinero que está representado en cuentas corrientes, en cuentas por cobrar, en depósitos de ahorro, depósitos a plazo. O sea, son contabilidades que se han ido generando por la riqueza o que se han ido creando por la riqueza que tienen los agentes económicos. Entonces, repito, jóvenes y Patricia, en líneas generales vamos a tener este dinero primario y ese dinero luego se va a expandir hacia la liquidez monetaria. Ustedes siempre van a encontrar
información de la base monetaria y van a ver que la liquidez siempre es mayor. 1, 2, 3, 4 veces, eso es lo que llamamos multiplicador monetario. Por eso es que el multiplicador, fíjense, aquí tenemos el dinero base, ¿sí? Este dinero base de los bancos central, entonces, ¿qué va a constituir? Las monedas y billetes, que son la parte más pequeña, y luego van a estar los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. Y fíjense cómo es el monto más grande, ¿sí? Entonces, este va a ser el pasivo que llamamos, o el agregado monetario que llamamos base monetaria, y este es el que ya explicó el profesor Luis Brusco, que es la liquidez monetaria. Entonces, las veces que este dinero se expande para llegar a este monto total de liquidez monetaria, es lo que llamamos multiplicador monetario. Por eso es que la oferta monetaria va a estar compuesta por la base monetaria y el multiplicador. Es importante en este punto entender entonces que el Banco Central aplica política monetaria utilizando este instrumento de base monetaria, pero no controla del todo 100% la cantidad de dinero, porque parte del efecto que ocurre en la cantidad de dinero tiene que ver con lo que pase con el multiplicador monetario. ¿Entendimos esa parte, Patricia? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, a mí se me... ¿Será que puede repetir esa última parte? Ajá, sí. Déjame buscarte aquí rápidamente. Cuando decimos el concepto como tal, multiplicador monetario, es las veces que se expande el dinero primario, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos claro. Que es las veces que se expande el dinero primario. Entonces, déjame buscar aquí un segundito. Estoy buscando el cuadro donde tenemos esa expansión. Aquí está. ¿Ven ya este cuadro, jóvenes? ¿Lo ven? Sí. Gerardo y Patricia. Fíjense, esto es un banco cualquiera, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de los bancos? Recibir los depósitos de los ahorristas, ¿verdad? Es un pasivo para ellos porque este dinero realmente pertenece a los ahorristas. ¿Qué pueden hacer los bancos con ese dinero? Prestarlo, pero no pueden prestar el 100%. Hay un porcentaje que tiene que quedar inmovilizado porque inclusive constituye una garantía para que los ahorristas, si desean retirar su dinero, lo puedan hacer. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, siempre que entre un depósito nuevo a una institución, el banco va a poder prestar el 90, el 80, el 70, el 95% de ese dinero y una parte la va a dejar como reservas bancarias, ¿ok? Ese dinero que él preste y que va a parar a la mano de los particulares, en algún momento vuelve al banco como un depósito y entonces otra vez congela una parte, pero la otra la puede seguir prestando. Entonces, lo que termina ocurriendo, jóvenes, es que un depósito inicial, supongamos de 1,000, termina convirtiéndose en un total de oferta monetaria de 10,000, porque ha ocurrido este proceso en el cual el dinero sale en forma de créditos y vuelve en forma de depósitos y aumenta la parte de la oferta monetaria. Por eso entonces entendemos cuando tenemos un concepto que se llama el multiplicador monetario, que es cómo el dinero se multiplica varias veces desde la emisión del Banco Central primaria hasta lo que termina siendo la oferta total de dinero. No sé si el profesor Luis quiere agregar algo. Ya, sí, veo que sí, hay un interés por conocer cómo es que funciona entonces la expansión monetaria en una economía, tanto desde el punto de vista primario como desde el punto de vista secundario. Es decir, ocurre lo siguiente, a ver si con un ejemplo concreto, sencillo, creo que entendible, es posible dilucidar ya todo lo que se ha conversado tanto por parte de la profesora Núñez como de mi parte, ¿no? En cuanto a este tema, ¿no? Fíjense, en concreto partió la preocupación por el hecho de saber
el papel del multiplicador monetario. Es decir, su mismo nombre lo indica. Pues en la economía, como bien lo dice la profesora Núñez, el dinero que inyecta el Banco Central por primera vez, ¿no? El dinero que inyecta por primera vez en la economía el Banco Central, y estoy acá diciendo algo que es en cierta forma redundante, porque el único que puede inyectar dinero por primera vez a la economía es el Banco Central, ¿no? Es el único que tiene la autonomía y la potestad y el monopolio, no solamente de crear dinero, sino de inyectar dinero por primera vez. Ese dinero que se inyecta por primera vez a la economía, y por eso se le llama también dinero primario, se denomina en el argot monetario base monetaria. Hay otros conceptos más estrambóticos, ¿no? Si se quiere calificarlo así, se llama dinero de alta potencia. Dinero de alta potencia o base monetaria o dinero primario es el dinero que sale por primera vez del Banco Central. No va a salir de ninguna otra parte del Banco Central. Ahora, el Banco Central en general inyecta dinero a la economía por la vía del crédito al sector privado como al sector público. Lo del sector público está bastante normado, bastante regulado. Eso es necesario discutirlo en otro escenario, en otro momento. Pero por ahora aceptemos que el Banco Central le da crédito tanto al sector público como al sector privado, ¿no? En el caso del sector privado, la forma más fácil de darle crédito al Banco Central es que los bancos comerciales, bancos universales, los bancos que están en el mercado, ¿no?, recurren al Banco Central para redescontar papeles, préstamos que ellos hicieron y van donde el Banco Central para que le redescuente y con eso le dan crédito al Banco Central. Cuando el Banco Central da créditos a la banca, está inyectando dinero por primera vez. Cuando el Banco Central le da un crédito al sector público, está inyectando dinero por primera vez. Eso es base monetaria. Ahora, ese dinero, supongamos, vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que la siderúrgica del Orinoco, a propósito que ustedes están allá, ¿no?, requiere un crédito y el Banco Central le da un crédito. Es autorizado ahora que la ley del Banco Central fue reformada, pues bien, le puede dar un crédito a la siderúrgica. Eso es parte de la base monetaria. Ese dinero se inyecta en la economía. ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién es el propietario de ese dinero en ese momento? No, la siderúrgica del Orinoco, aunque representa para la siderúrgica del Orinoco, pues ha solicitado un crédito y eso es una deuda que tiene con el Banco Central. Pero en todo caso, el dinero en ese momento es un activo del Banco Central, al mismo tiempo es un pasivo para el Banco Central, con el Banco Central de la siderúrgica. Pero bueno, no importa si es un pasivo, pero es un activo de la siderúrgica del Orinoco. El Banco Central, perdón, la siderúrgica del Orinoco deposita esos recursos en el Banco del Orinoco, por ejemplo, llamémoslo así, banco comercial, o vamos a poner un banco concreto, el banco provincial, lo deposita allí. Pongamos que es 1.000 bolívares para hacerlo sencillo, ¿no? Pues, ¿qué hace el banco provincial con ese dinero? Con ese dinero, que son los depósitos de la siderúrgica que recibió del Banco Central, con ese dinero el banco provincial da créditos. Ocurre que en la economía, el Banco Central ha determinado que todo banco debe reservar, por ejemplo, el 20% de los depósitos recibidos y puede prestar el 80% de los recursos recibidos en forma de depósito. Así que de esos 1.000 bolívares que recibe el Banco Provincial de la Siderúrgica del Orinoco, pues podrá prestar 800, si es 20% el encaje, eso se llama encaje, reservas bancarias, ¿no? Entonces, y tiene que reservar 20% de eso en el Banco Central o en las arcas del propio banco. Pues bien, el banco puede prestar 800 bolívares. Cuando el el Banco Provincial realiza ese préstamo de 800 bolívares, está creando un nuevo depósito para otro particular o para otra persona que está demandando un crédito en ese banco. Pues bien, en ese momento el Banco Provincial está creando 800 bolívares más de dinero por la vía contable, porque le ha abierto un depósito a Luis Brusco, quien está hablando, que necesitaba un crédito del Banco Provincial, y el Banco Provincial me concedió ese crédito de 800 bolívares a Luis Brusco. Y entonces me abrió una cuenta corriente a Luis Brusco por 800 bolívares. Ahora en la economía no hay 1.000 bolívares nada más que inyectó el Banco Central como dinero primario o base monetaria, sino que hay 1.800 bolívares. ¿Por qué hay 1.800 bolívares? Porque hay 1.000 de base monetaria y hay 800 creados por el Banco Central
por el Banco Provincial al prestarle ese dinero a Luis Brusco. No existe el dinero, en este caso papel, no existe el dinero metálico, existe un dinero contable que el Banco Central, que el Banco Provincial me creó y sobre el cual yo puedo girar. Pero en todo caso es dinero, es parte de la base monetaria. Cuando yo entonces deposito esos 800 bolívares en el mismo Banco Provincial, pues el Banco Provincial va a reservar de esos 800 bolívares, ya voy a terminar, el 20%, ¿no? El 20% de 800 es 160. Entonces reserva 160 y le quedan ahora 640 para seguir dando crédito. Ahora viene la profesora Núñez y solicita un crédito al Banco Provincial. Y entonces el Banco Provincial le concede el crédito de la totalidad que tiene disponible, 640, ¿no? Le abre una cuenta corriente a la profesora Núñez, ¿no? En el mismo banco, y ahora la profesora Núñez tiene 640.000 bolívares, ¿no? O 640 bolívares, mejor dicho, ¿no? En dinero que ella puede manejar a través de una chequera o electrónicamente. Ahora en la economía hay 1.000 que se inyectó por el Banco Central primariamente, 800 que se creó a través del préstamo que hizo el Banco Provincial, ¿no? Porque le hizo un crédito a Luis Brusco y le abrió una cuenta corriente. Más de esos 800 le dio crédito a la profesora Belkis Núñez por 640 y reservó 160, que es el 20% que tiene que por obligación reservarlo. Ahora hay en la economía, ¿no? 1.000 más 800 más 640, hay 2.460 bolívares, ¿no? Que de liquidez monetaria. De esos 2.460 bolívares de liquidez monetaria, 1.000 es base monetaria y el resto es dinero creado por un efecto multiplicador. El efecto multiplicador se está dando por el crédito que está dando la banca, ¿no? La banca comercial o la banca universal, a los particulares, a las instituciones, al público en general, ¿no? Que sigue creando dinero entonces bancario. Al final, ¿no? Tenemos la totalidad de la oferta monetaria, que será la base monetaria más el dinero creado por la vía del crédito bancario, ¿no? En la economía, y eso va a ser entonces la liquidez monetaria en su totalidad. Por eso cuando dividimos la liquidez monetaria entre la base monetaria, te va a dar un numerito. Ese numerito, por ejemplo, si la liquidez monetaria da, si la liquidez monetaria da 2.460 y la base monetaria era 1.000, pues divido 2.460 entre 1.000 y me da 2,4. Es decir, el dinero se ha multiplicado en la economía 2.4 veces más con respecto a lo que inyectó el Banco Central. Y eso se debió a la actividad de la banca dando crédito, que hace que se multiplique el dinero que ha inyectado el Banco Central en la economía. De tal manera que dentro de la liquidez monetaria, la mayor parte de la liquidez monetaria es creada por los bancos universales, los bancos comerciales, al generar crédito. Y eso es lo que llamamos finalmente liquidez monetaria y que llamamos efecto multiplicador del dinero. Por supuesto, yo me paré allí con Belkis Núñez, ¿no? Pero con Belkis Núñez se le dieron 660, creo que fue eso lo que dije, o 640, mejor dicho, y eso sigue 640. Generando. De esos 640, pues Belkis que depositó, que fue dinero que está manejando Belkis Núñez, pues viene Pedro Pérez y solicita un crédito. ¿Cuánto le puede dar el Banco Provincial? Pues le reduce el 20% de los 640, ¿no? Que depositó o que se le hizo como depósito a Belkis, ¿no? Y entonces el restante se le da de crédito a Pedro Pérez. Y así se sigue multiplicando el dinero hasta que, por supuesto, se construye el efecto multiplicador del dinero. En definitiva, de manera global, cuando yo divido toda la liquidez monetaria que existe en la economía entre la base monetaria, que es lo que inyectó el Banco Central, yo tengo las veces que se creó dinero en la economía y cómo se crea ese dinero, cómo se para ese dinero, cómo se genera ese dinero a través de la actividad bancaria, a través de la actividad de intermediación de la banca comercial y de la banca universal. Correcto. Espero que se haya... Sí, muy claro. Me pareció buenísima la explicación, profesor Luis. Ya. Sí, profesor, claro. Entonces, fíjate, Luis Geraldo y Patricia, una preguntita que provoca ponérsela en el examen.
Y No, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el Banco Central decide aumentar el encaje? Es decir, que los bancos no tienen que reservar el 20%, sino que tienen que reservar el 50%. ¿Qué persigue el Banco Central con eso? ¿Que los bancos den más crédito, creen más dinero o creen menos dinero? Es una política restrictiva, una política Contractiva, sí, restrictiva. Sí. Usted va por buen camino, amigo. es para disminuir las presiones inflacionarias y así no da menos que el banco da menos crédito y disminuye la base, se disminuye la liquidez monetaria. La cantidad de dinero en la economía. Así es. Es una política contractiva desde el punto de vista monetario. Se persigue reducir el comportamiento de la liquidez monetaria, es decir, el incremento se desacelera con el objeto de que no presione mucho los precios. Por supuesto, esto hay que hablar mucho, Luis Geraldo y Patricia, al respecto. ¿Por qué? Porque también depende de lo que esté pasando en la producción, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bueno, adelante pues. Profe, yo con respecto a la base monetaria me quedó una duda. Dígame. Que no entendí mucho de esa parte que dice, ok, la base monetaria, reservas bancarias, más las monedas y billetes, ok, hasta ahí voy claro, pero cuando mete activo externo, ahí ya me pierdo un poco. Ok, había una parte de las láminas que decía estos activos externos del Banco Central, como las reservas internacionales, se realiza el tipo de cambio y se suman a la base monetaria. Y ya ahí me enredé un poco. Y con los distintos instrumentos que tiene el banco para controlar la base, bueno, ya ahí los entendí, pero muy a medias, pues. Claro, yo te voy a poner un ejemplo. Perdóname, Belkis. Sí, ¿no? sí, tranquilo. Yo le voy a hacer una pregunta a Luis Geraldo y a Patricia y al resto. No sé si hay otro. ¿Antonio Morales está allí? Sí, hay Ah, qué bien, no, bueno. Ok, a todos los que están presentes, yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? O piensen en su balance personal, ¿no? Vamos a ver, Patricia tiene un balance personal y en el activo tiene un apartamento y tiene, qué sé yo, un hato con 100 cabezas de ganado, ¿no? Más un dinerito en el banco. Esos son sus activos, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene un apartamento, tiene una hacienda con 100 vacas de vacunos de ganado, ¿no? Y tiene un dinero de 10 millones de bolívares o de dólares en el banco, ¿de acuerdo? Esos son sus activos. Ahora, pero por el pasivo, Patricia, es decir, sus deudas, ¿no? Ella ha solicitado crédito a la banca, ella tiene compromisos de cuentas a pagar, ella tiene, y la suma de esas cuentas a pagar, ¿no? Más lo que ella tiene como en efectivo y lo que le queda de valor de los activos que tienen, que es su capital, ¿no? Van a sumar iguales. Por eso en la contabilidad, en un balance de situación, la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más el capital, ¿no? Eso es un pequeño escenario contable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de explicar acá, por cierto, en la tesis de la profesora Núñez, que le está explicando y que está muy bien presentada? Ella le está presentando el balance analítico del Banco Central y aparecen los activos y los pasivos, ¿no? Pues bien, esa base monetaria que le llamamos conceptualmente el dinero que inyecta por primera vez el Banco Central a la economía, por supuesto se inyecta, está representado el dinero propiamente dicho por el lado del pasivo, porque cuando el Banco Central inyecta dinero en la economía, es un pasivo del Banco Central, es una deuda que tiene el Banco Central con el público en general. Y el público en general, cuando recibe ese dinero, es un activo de la gente, ¿de acuerdo? De las personas, públicos o privados. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para emitir ese dinero? Para poder emitir ese dinero, lo lógico es que cada emisión de dinero que emita y que se va a llamar base monetaria, que aparece en el pasivo, como lamentablemente no puedo leer acá porque me tapa pues la figura de todos nosotros acá, ¿no? Dice moneda, monedas y billetes emitidos, emite dinero y reservas bancarias. Esa es la parte del pasivo, esa es la cantidad de dinero que usted está viendo en la economía y que se va a llamar base monetaria. Lo de las reservas bancarias amerita una explicación adicional. Pero para poder emitir esa cantidad de dinero, ¿no? Está respaldado por los activos que presenta el Banco Central por el lado
de los activos propiamente dicho. Ustedes ven en los activos que aparecen activos externos, reservas internacionales. Los activos externos, concretamente en el caso de Venezuela y en el caso de la mayoría de los países en el mundo, están representados por divisas, en el caso nuestro, por dólares, pero también por otros activos de aceptación universal, ¿no? Como reservas, que es el oro, por ejemplo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras reservas internacionales dólares y oro. Por ejemplo, cada vez que ingresa y que el Banco Central compra un dólar en la economía, por ejemplo, vamos a suponer de la forma más sana, porque la industria venezolana está exportando, ¿no? Y la industria venezolana recibe dólares, pero ella necesita bolívares para poder transar internamente, cambia esos dólares por bolívares y, por supuesto, esos dólares llegan al Banco Central, ¿no? Cada vez que el Banco Central recibe esos dólares, por supuesto, la contrapartida es una emisión de monedas y billetes, ¿no? Que va a servir para preservar el valor de esos activos en manos del público. De tal manera que esos activos que aparecen allí no es más que también parte de es la base monetaria, pero la base monetaria vista por el lado de la fuente, es decir, de dónde viene la cantidad de monedas y billetes que se inyecta a la economía. Cada vez que en la economía entran dólares, ¿no? Y llegan al Banco Central, la contrapartida es la cantidad de dinero que inyecta el Banco Central por el valor del dólar. Por ejemplo, si el dólar vale en este momento 200 bolívares, 200.000 bolívares, cada vez que entra un dólar al Banco Central, el Banco Central emite 200.000 bolívares a la economía. ¿De acuerdo? De tal manera que usted puede medir la base monetaria por el lado del pasivo, pero también por el lado del activo. ¿De acuerdo? Por el lado del activo es la fuente de ese dinero nacional que circula en la economía, que aparece registrado por el lado de los pasivos. ¿Alguna pregunta? Esa es la parte que está en activos externos, ¿ok? Luego está la parte que está en activos internos, como para que no se vaya a entender que es que todo está en dólares y después se convierte en bolívares. Eso es solamente la parte de la masa monetaria que está en activos externos. Que realmente, o sea, los bancos centrales, dentro de sus funciones, está el manejo adecuado del mercado cambiario y para eso tiene que poseer activos externos, tiene que poseer dólares para que pueda intervenir en el mercado cambiario, ¿ok? O sea, no existe que usted quiera importar un bien y entonces por falta de dólares usted no pueda ir a comprar su bien en una economía normal, en una economía que funcione bien. Entonces, los bancos centrales, que son los prestamistas de última instancia, que son los que rigen todo el funcionamiento del sistema financiero, tienen la obligación de mantener activos externos con los que usted pueda honrar sus compromisos con el resto del mundo. Todos los bancos centrales tienen reservas internacionales. Esas reservas internacionales están en moneda extranjera y lo que aparece aquí en el balance del banco es un contravalor que se ha hecho, es decir, esa moneda se ha multiplicado por el tipo de cambio y se ha llevado a moneda nacional. Eso es parte del dinero. Luego vienen los activos internos que tienen otro valor y que se generan por la colocación, por los créditos que conceda el Banco Central al gobierno, a los bancos y en algunos casos a los privados. Esa parte es importante, Luis. Claro. Otra pregunta a propósito de esto. Jóvenes, ustedes como tienen examen ya no se van a querer conectar más, supongo. Sí, profe, hasta aquí otra llamada no la consideramos porque necesaria. tienen examen. Entonces, bueno, hay que sacarle provecho a esos 5 minutos. No sé qué. Sí, yo le iba a hacer una preguntita para que se quede allí, para que quede, no vaya a ser que salga en el examen. Patricia, Luis Geraldo, Antonio, ¿no? Esto es quizás el examen oculto que tenemos, ¿no? No hay ningún examen oculto, ¿no? Pero supongamos, en este momento yo le pregunto a Luis Geraldo, a Patricia, a cualquiera de ustedes, ¿ustedes creen que están entrando más dólares por venta petrolera en Venezuela ahora? ¿Se está vendiendo más petróleo? ¿Sí o no? No, porque la producción... No está vendiendo más, no están ingresando más dólares por ventas petroleras. ¿Cree que están entrando más por remesa? Sí, las familiares están enviando muchos dólares a Venezuela hoy, este año, más que el año pasado. Sí, no, profe. tampoco. De acuerdo. Y entonces, si ustedes observan que la base monetaria está aumentando, ¿y entonces cómo está aumentando la base monetaria? ¿Está aumentando porque los activos externos están aumentando? No. Podría que estar aumentando tal vez porque se le está dando más crédito al gobierno.
Por lo tanto, puede ocurrir en este momento que en la economía se emita más dinero, la base monetaria esté aumentando por crédito al gobierno, pero eso no está respaldado por dólar ni por oro. Por lo tanto, ¿qué debe esperar usted sobre el tipo de cambio en el futuro? Es decir, el valor del dólar. Seguramente que vamos a tener más inflación y más presiones en cuanto a la devaluación de la moneda, ¿no? Por el crédito al gobierno. Es decir, esta es una pregunta sencillamente que se me ocurrió ahora, ya que ustedes están interesados en ver la contraparte, lo que es la base monetaria, tanto por la vía del uso como por la vía de la fuente, ¿no? ¿Cómo es que entonces la economía se desestabiliza la economía y se genera inflación por el hecho de que la base monetaria del Banco Central aumenta extraordinariamente sin tener valor real que lo justifique por el lado de los activos? Adelante. Correcto. Bueno, se quedaron muchas cosas en el tintero. Forma parte del tener este tipo de clases virtuales, ¿no? Por favor, estudiense bien el diagrama de la política monetaria, ¿sí? Con lo que son los instrumentos, los objetivos, los intermedios, los objetivos finales. Tengan en cuenta que el examen está concentrado en las guías clase de la 8 hasta las 12, hasta la guía 12. Entonces, están los materiales que están allí. Recuérdense que está el PIB, está cómo se llega del PIB al ingreso nacional disponible, ¿sí? Ve el crecimiento. El crecimiento recuérdale. económico, la inflación, o sea, ¿qué significan esas cosas? Ya se hicieron cálculos, entonces no hay que hacer cálculos, pero sí entender lo que es el PIB nominal, el PIB real, el crecimiento económico, la inflación, ¿sí? La parte teórica de todo esto, ¿de acuerdo? En el caso del mercado de dinero, pues entonces entender lo que es el dinero, las funciones del dinero, ¿sí? Cómo el dinero sirve para hacer transacciones, cómo el dinero sirve para contabilizar las cosas, para valorar las cosas, cómo el dinero es depósito de valor, ¿de acuerdo? Es importante que eso esté claro. Cómo hace el Banco Central para aplicar política monetaria, toda la parte de cómo tiene que aumentar la base monetaria y que para eso tiene que mover sus activos. Toda esa parte, acuérdense que se tienen una videoclase que se hizo con la gente del Centro de Estudio en Línea, donde se explica la política monetaria y se explica el rol del Banco Central. Por favor, Luis Gerardo, vete esa presentación y el resto para que ahí entiendas todas las funciones que tiene el Banco Central, y eso te va a ayudar a ti y a todos a entender mejor cómo se componen los activos del Banco Central, ¿ok? Eso está explicado allí. Acuérdense que esta sesión ha sido de clases virtuales, pero tenían esos materiales allí de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no resta más que desearle suerte. Vamos a ampliar el tiempo del examen, no se preocupen, para tomar en cuenta lo que nos están diciendo. Y bueno, el tiempo definitivo lo discutiremos el profesor Luis y yo, y entonces en función de eso se acomoda en la página. Pues entonces, recuerden que mañana, si no me equivoco, desde las 8 de la mañana hasta las 23:59, entonces pueden presentar el examen. Ahora sí hay un banco de preguntas robusto, por lo cual si hacen un segundo intento, el examen va a ser diferente con toda seguridad, ¿ok? Va a tener otro tipo de preguntas, y entonces recuerden, son 10 preguntas de selección simple, 10 preguntas de verdadero o falsos que no hay que justificar. En las preguntas de selección simple tienen que escoger la opción que más dé sentido al enunciado que tienen en la parte de la pregunta. Y luego las 4 preguntas son de desarrollo, tipo de cosas. Se puede preguntar sobre el multiplicador, se puede preguntar sobre la diferencia entre el PIB nominal y el ingreso nacional disponible. O sea, una cantidad de elementos que están allí a lo largo de esas 4 guías. Entonces, bueno, de mi parte no me queda más que desearle suerte. Luis, te dejo este último minuto a ti. Bueno, igualmente, pues lo que hago es afirmar el deseo que tenemos de que ustedes muestren el mayor rendimiento posible, que no solamente para éxito propio, sino para que en conjunto demostremos pues que este ensayo en este semestre fue exitoso, cosa que representa una experiencia para la universidad, para los profesores, para ustedes, para toda la población de la institución,
un asunto a evaluar y que nos orienta principalmente maximizar la eficiencia y el éxito académico. Así que, por favor, esperamos de ustedes mañana el mayor y mejor rendimiento posible en el examen, además que por interés propiamente pues, de cada uno de ustedes y de nosotros también, porque nos gusta mucho cuando tenemos un curso que nos rinde muchísimo. Eso, en cierta forma, es una evaluación de nosotros mismos. Así que esperamos pues esos resultados.